su palabra. Tuve la oportunidad de compartir precisamente el tema que antecede al de hoy y habíamos quedado en el primer libro de Reyes, capítulo 7. Habíamos llegado más o menos hacia la mitad y habíamos visto cómo Salomón había hecho algo, pero completamente impresionante en diseño, en valor, en riqueza de todo lo que David había atesorado en su reinado, que fue un reinado de conquista, de avanzar, de dominar. Todo lo que Israel se enriqueció en ese esplendor del reino, pues Salomón no escatima absolutamente nada para hacer ese templo que Dios quería, porque era una promesa. Si ustedes recuerdan, desde que el pueblo salió de Egipto, Dios le había ya dicho al pueblo, van a ir, van a poseer la tierra prometida, y mientras estén en esa conquista, mi presencia va a estar con ustedes, y mi presencia va a estar ahí en el tabernáculo de reunión, en el arca del pacto. Yo voy a estar en medio de ustedes, vamos a tener comunión, vamos a poder hablar, yo los voy a perdonar cuando ustedes pequen. Ese tabernáculo será ese centro de comunión y va a ser el lugar en el cual, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo los voy a defender y voy a estar con ustedes. Y haciendo todo este recorrido hasta llegar aquí a Primero de Reyes, sabemos ya toda esa historia, cuando Israel falla, cuando cae, cuando se desvía, etcétera. Y llega este desenlace del libro al momento culmen en que Dios les había dicho, vamos a establecer un gobierno mío en la tierra, y un gobierno donde va a estar mi presencia también con ustedes, ya no en un tabernáculo, porque ya hay posesión de la tierra, entonces va a ser a través del templo. En el capítulo 7, hacia el versículo número 19, encontramos, perdón, versículo número 13, encontramos que Salomón en este propósito pues invierte sin escatimar nada y contrata a un sabio, a una persona entendida en el tema de manejo del bronce, de hacer todas estas decoraciones que tenía el templo. Se llama Hiram, y termina este capítulo mencionándonos todo el mobiliario tan impresionante que Salomón hizo en el templo, que no tenía pero ni la sombra de lo que fue el tabernáculo en su momento, porque ustedes recuerdan, el tabernáculo era algo muy sencillo, donde Dios quería que el pueblo se deleitara, se encontrara con él, pero era una tiendita, y básicamente el arca del pacto era el que estaba ahí. El arca del pacto era el que se movía ahí en en la presencia de Dios en medio del pueblo, confirmando esa promesa de estar con ellos siempre. Entonces, leyendo en el versículo 40, pues podemos ver que Hiram hizo fuentes, tenazas, cuencos, y así terminó la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Y si seguimos viendo los siguientes versículos, vemos que hizo columnas, hicieron granadas, cubrieron las columnas con oro, con bronce, hicieron fuentes, basas, hicieron un mar y colocaron 12 bueyes sosteniendo un mar, o sea, como una pila de agua. Y vemos que hay un diseño que les decía la vez pasada. No sabemos o no está escrito en la Biblia que Dios haya mandado a hacer algo tan sofisticado y tan grande como lo hizo Salomón. Había un solo candelero en el tabernáculo, y la palabra nos dice que Salomón hizo 5 candeleros, y los puso a la derecha, y otros 5 los colocó a la izquierda. O sea, un diseño pues bastante diferente de lo que era el tabernáculo. Y dice la palabra, terminando el versículo 51 del capítulo 7, que así terminó Salomón de hacer esta obra
que su padre le encomendó, porque ustedes recuerdan que David dijo, yo te quiero hacer casa, y el Señor dijo, tú no vas a hacer casa para mí, lo va a hacer tu hijo. Entonces, aquí cerramos con un esplendor, una gloria impresionante, manifestación de Dios, eh, perdón, de Salomón en hacer esta casa. Hasta aquí vemos todo lo, digamos, atractivo a los ojos, lo llamativo, lo palpable, lo confortable, lo que mostraría mucha gloria. Pero creo que falta algo fundamental. No lo vemos acá todavía, y es que hasta aquí está apenas la construcción, pero no está el arca del pacto, lo principal. Entonces, pasando al versículo número 8, podemos leer que Salomón, cuando ya tiene todo listo, todo impecable, ustedes imagínense cómo sería ese templo. Pensemos por un momento cómo ya al final de todo estarían polichando, barriendo, lavando, recogiendo escombros, organizando. Estaba todo listo para la inauguración. Y Salomón reúne a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus, a todos los principales de las familias, y viene lo que ahora sí es importante. Hace traer el arca del pacto de la ciudad de David. Dice la palabra que se reunieron todos los varones de Israel en el mes de Etanim, en el mes séptimo. Dice que vinieron todos los ancianos y sacerdotes y tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y dice la palabra que el rey Salomón y toda la congregación que había reunido con él estaban delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por multitudes no se podía contar ni numerar. Qué cosa tan impresionante. Fue algo eh, m- muy, pero muy grande a nivel de pueblo, a nivel de edificación, a nivel de celebración. Y viene el momento más estratégico, más único en la historia de Israel, y es cuando el arca es puesta en su lugar. Es cuando viene esa arca del pacto, de la promesa de que Dios está con ellos, y la dejan en el lugar santísimo. Y una vez que ubican el arca, dice la palabra que los sacerdotes, cuando salían del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, la nube de gloria. Dios confirmó su presencia y su pacto que había hecho con el pueblo. Y pasa algo sobrenatural. Los hombres habían hecho algo muy natural, una edificación muy gloriosa, pero Dios pone el sello de lo sobrenatural. Y fue tanta la gloria que dice el versículo 11 que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tremendísimo, tremendísimo este relato, donde nos permite ver las cosas tan impresionantes que suceden cuando un pueblo se alinea con el Señor, cuando un pueblo para en su parte natural y se enfoca en Dios. Nunca el pueblo que haga eso va a quedar despedido vacío. Y como nos está hablando el Señor del templo ahora en el Nuevo Testamento, pues Dios está formando un templo en usted y en mí, y veíamos en la primera parte del ayuno, no se pierda la segunda parte porque seguimos la secuencia, pero decíamos que en el ayuno nos decía el Señor que Él nos conformaba para una misión interna: ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, comunión, coinonía,
adoración, consolación, santificación, dirección, fortaleza, transformación. Todo eso es lo que Dios quiere con nosotros, así como en su momento quería que el pueblo tuviera un lugar donde encontrarse con Él y conocerlo a Él. Pero nos habla del Señor que había una misión externa y la misión externa es mostrar la gloria de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el trabajo que Dios quiere hacer es interno y externo. El trabajo externo es consecuencia del trabajo interno que hagamos, de lo que permitamos o hasta donde permitamos que Dios haga de nosotros un tabernáculo de bendición. Ese templo en su momento, en la época de Salomón, como lo es usted ahora, en este momento, es un llamado a la comunión, es un llamado a conocer a Dios, es un llamado a la purificación a través de una relación con el Señor. Dios manifiesta su gloria cuando hay sacrificio. Dios nos habla cuando estamos dispuestos a escucharlo. Dios nos bendice cuando estamos enfocados a hacer su voluntad. Hay una correspondencia. ¿Y cómo estamos tan engañados cuando pensamos que vamos a gozar de la gracia de Dios y de todas sus bendiciones cuando no somos correspondientes a lo que Él busca de su pueblo, de usted y de mí, como una casa espiritual? Básicamente este mensaje se resume así. Hoy el tema nos lleva hasta el capítulo 61, versículo 61 del capítulo 8. Y más adelante, después de esta manifestación gloriosa de Dios, lo que hace Salomón es orar y volver a pedirle al Señor que en ese lugar los escuche, que en ese lugar los atienda, los defienda, que en ese lugar reciba lo que el pueblo le va a entregar y que cumpla esa promesa que le hizo a David si el pueblo estaba dispuesto a cumplir. Pero aquí hay algo rarísimo que encontré leyendo la palabra. Aquí hay algo que no suena bien. Y si vamos a leer más adelante, en la medida que avanza la historia del pueblo, vamos a entender que cuando no queremos someternos completamente al Señor, que cuando queremos alterar su diseño, que cuando nos vamos por la parte externa y no por el corazón, hay una hecatombe, hay una perdición, hay una derrota espiritual y por ende una derrota en todas las áreas de nuestras vidas, porque la obediencia es un requisito fundamental para poder ver la gloria de Dios. Es completamente importante que podamos ver que Dios, cuando demanda obediencia, no está demandando algo por imposición, sino que está pidiendo una expresión de sincera rendición a nuestro Señor, de confianza completa en Él. Entonces me devuelvo aquí como al meollo de la enseñanza de hoy y la encuentro aquí en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. El arca que ingresaron, que trajeron de la ciudad de David, si ustedes recuerdan, el arca, por la desobediencia del pueblo, el arca había sido robada, había sido usurpada por los filisteos. Y el arca estuvo por ahí. Los filisteos la tuvieron que devolver porque les trajo muerte allá donde estaban. Entonces hay como un encarte en el pueblo, en lo que era bendición se convirtió como en un temor de ahora qué hacemos con el arca, porque es que como que el que tiene el arca se muere si no está bien parado. Y entonces llevan el arca
y lo trasladan y la llevan a la ciudad de David mientras llega este acontecimiento del templo. Pero si ustedes ven en este versículo, hay algo raro con respecto al arca, y usted que ha sido estudioso, juicioso desde eh, todo el Pentateuco, va a encontrar que aquí hay algo raro. Dice, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Preparando el tema, yo leía y dije, espera un segundito, estaba solo las dos tablas, pero yo recuerdo que había dos elementos más y muy claves. Entonces voy y confirmo con la palabra y efectivamente había dos elementos más que no entendemos por qué en este momento en el templo no estaban cuando se lleva el arca al lugar santísimo. Dice Hebreos 9:4, está hablando del arca, en el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Si usted se da cuenta, aquí ya hubo una alteración de algo que Dios les había dado al pueblo como recordación y testimonio de cosas muy profundas y trascendentales para su vida y en su relación con Dios. Hebreos nos recuerda que cuando el Señor estableció esa arca, colocó el pacto, es decir, los mandamientos de la ley de Dios y el pacto dado en el Sinaí, donde Dios se comprometía a tomar al pueblo como su pueblo y donde el pueblo se comprometía a que Dios fuera su único Dios. Estaba ese pacto del testimonio. Estaba el maná y el Señor le dijo a Moisés que pusiera en el arca maná para que le recordara a su generación que Dios es el proveedor, que Dios no los dejó tirados en el desierto y que nunca aguantaron hambre. Usted puede tener un escenario de opulencia, de abundancia, pero si usted en ese templo que Dios está construyendo quita ese maná del testimonio, a usted se le va a olvidar de dónde lo sacó el Señor. A usted se le va a olvidar depender de Dios y va a confiar en la misma prosperidad o en la misma riqueza que estaba confiando. ¿Quién iba a pensar en un maná? ¿Qué es un maná en un templo forrado de oro, con bronce, con querubines, con fuentes, con de todo en una opulencia, la cosa más impresionante? Grave error, fatal error cometido por el pueblo y muchas veces cometido por nosotros. Se nos olvida que Dios es la fuente de nuestra provisión económica, nuestra provisión emocional, nuestra provisión de salud, nuestra provisión absolutamente en todo. ¿Cuántos cristianos hay que en la construcción del templo alteran lo que Dios habló? Entonces dicen, no, yo no voy al tiempo de adoración, yo voy es al tiempo de la palabra. Están sacando algo a lo que Dios estableció. No, yo no diezmo. Yo no diezmo porque sencillamente eso ya no es del Nuevo Testamento, entonces yo ya no diezmo. Le está suprimiendo algo, que le está recordando de quién depende y quién es el que le provee. Se le está olvidando que hay una casa donde Dios puso un orden y que el diezmo, que la ofrenda no la pongo donde a mí me nace, sino donde Dios me dice. Hay algunos que le suprimen la palabra en esa construcción del templo. Entonces, ¿para qué Biblia? Si está el pastor del momento, si está el escritor del momento, el teólogo iluminado,
Entonces ya no tomo la Biblia, ya tomo es la enciclopedia, el libro del teólogo o sencillamente Google y YouTube me dicen todo lo que yo necesito. Y en este momento la IA está suprimiendo y está haciendo que aún en los cristianos se suprima ese maná de provisión de la dirección de Dios a través de su palabra. IA, dame un mensaje cuando esté deprimido. IA, ¿qué me dice la Biblia cuando hay que hacer algo? Y sí, la IA, inteligencia artificial, le puede dar una orientación, pero usted no está teniendo comunión. Querida iglesia, no podemos alterar lo que está establecido en la Biblia. Tiene un objetivo y se llama el bienestar de su alma. La vara de Aarón que reverdeció no es nada más ni nada menos, sino la confirmación del sacerdocio delante de Dios. ¿Cuántos hoy suprimen el sacerdocio? No se presentan delante de Dios. Mandan solamente las peticiones a los intercesores, a los que son ministros de Dios, pero no oran. Piden oración, pero no oran. La vara de Aarón retirada es la iglesia que no ora. Es la iglesia que perdió el sacerdocio y solamente asiste a la iglesia para recibir, pero no quiere dar. No se quiere incomodar un poquito para ejercer un sacerdocio, para ni siquiera para presentarse por sí mismos. Y solamente queda el legalismo de las tablas del pacto. Un frío, una fría conexión con Dios, donde mi vida espiritual se mueve es porque Dios me ordena hacer algo y si no lo hago me va mal. Una relación donde el legalismo gobierna la vida de ese creyente o de esa iglesia y no viven en función de amor y de gratitud, sino viven en función de cumplir normas. Sigamos leyendo la palabra y vamos a entender cómo se distorsiona esta relación de Dios. Y la gran pregunta es, ¿dónde quedó el maná y dónde quedaron las tablas del pacto? Solo el Señor lo sabe. Muchos teólogos argumentan que era que dejaron eso por fuera del arca. No lo creo, la verdad, no lo creo. Ya iba adulterado. Y Dios tan misericordioso que a pesar que habían adulterado eso, les estaba dando la posibilidad de decirles, listo, no importa, han adulterado algo, lo que yo había establecido, pero si ustedes me buscan en comunión, no importa que no esté en el arca ni el maná, ni la vara de Aarón, porque me van a escuchar. Y no van a necesitar un símbolo, sino que les voy a hablar al corazón. Pero desgraciadamente no fue así y el pueblo no escuchó. ¿Cuál es el templo que Dios nos está llamando a formar, querida iglesia? ¿Qué está haciendo usted en su vida espiritual y en su relación con Dios, en este llamado y en este privilegio de ser construidos como pueblo de Dios? ¿Dios y la iglesia es un apéndice en su vida? ¿O Dios y la iglesia es el eje de su vida? Y no estoy diciendo que todos nos metamos aquí en CDR porque no hay espacio para todos, a convivir aquí como en una comunidad, dormir todos y que entonces estoy compenetrado con la iglesia. Usted puede estar aquí durmiendo día y noche y tener su corazón en otro lado. Es la parte del fondo lo que Dios está buscando. Es maravilloso cómo Dios a través de la sencillez hace cosas tan maravillosas. Dios no escogió un macho alfa
para decir, en ti serán benditas todas las naciones y tu generación será como las estrellas, porque entonces la gloria sería para el hombre y no para Dios. Dios escoge un sencillo hombre anónimo que decide creerle a Dios y que cuando ya no era macho alfa, ni era fértil, ni su esposa era fértil, en la debilidad y en la disposición de esa sencillez, usted y yo somos descendientes de Abraham después de más de 4000 años de cumplimiento de la promesa de Dios. Y si usted sigue viendo, Dios usa la sencillez de un Moisés formado en un desierto, un pastor de ovejas que va y hace lo que no podría haber hecho todo un capitán de ejército con soldados, espadas, caballos y armas de guerra. ¿Cómo perdemos el norte tan fácil? Dios no nos está pidiendo sofisticación, querida iglesia. Dios no nos está pidiendo la parte formal en un extremo que nos haga vanos. Y aquí hay un peligro muy grande y el equilibrio de ser asertivos está en escuchar a Dios. Porque corremos el riesgo de irnos para un lado y ser tan sofisticados en nuestra forma de hablar, en nuestro vestido, en nuestros estudios, en nuestros títulos, que nos quedamos en esa vanidad transitoria y perdemos la esencia del arca del pacto. Yo no me imagino qué distractor tan grande sería para un israelita ir a llevar el cordero cuando debía llegar allá contristado, poner ese cordero en el altar y derramar su corazón delante de Dios y saber que en una pequeña cajita Dios estaba simbolizando su presencia, porque la gloria de Dios no cabe en una cajita. Pero al haber perdido el norte, yo creo que el pecador iba y ponía el cordero y quedaba así boquiabierto viendo semejante templo, viendo ese bronce, ese oro brillar por todo lado, viendo semejantes escenario tan impresionante y despampanante a los ojos que terminaron desenfocándose del autor y consumador de la fe. ¿Cuánto peligro tenemos de volvernos súper sofisticados humanamente y miserables en el espíritu? Pero el otro extremo peligroso que tenemos es caer en la mediocridad. Ah, es que no quiero ser sofisticado porque pierdo la perspectiva de Dios. Entonces hago las cosas como caigan y soy bien mediocre y le doy al Señor lo que sobra y digo, no quiero pecar como Salomón de ser demasiado sofisticado. El equilibrio, querida iglesia, está en tener una comunión con el Señor, en que usted y yo no nos creamos más sabios que Dios y no alteremos lo que Dios diseñó de manera perfecta. No le quite a la Biblia ni le ponga. No le busque excusas a ningún versículo. No busque polemizar con la palabra de Dios. Usted y yo somos unos necios cuando pretendemos argumentar cosas y contradecir la palabra para salirnos con la nuestra. Acarrearemos consecuencias porque lo que Dios estableció lo estableció para nuestro bienestar, para nuestra comunión con Él, para que la gloria de Él se manifestara, así como se manifestó en este templo, tanto así que los sacerdotes no pudieron ministrar. ¿Quién estaba ministrando en la gloria? La misma presencia de Dios. Tenemos que estar en una alineación con el Señor y permitir ser construidos en el diseño de Él por la palabra de Dios, no por invenciones humanas, a tal punto que la gloria de Dios le impida ministrar a usted.
La misma presencia de Dios le va a callar la boca a usted y a mí, porque el que va a hablar va a ser Dios. Usted va a preparar un mensaje y no va a decir ni una centésima parte de lo que había preparado, porque la gloria de Dios impide que el sacerdote ministre. Dice así la palabra cuando se hace la consagración del templo. Podemos desperdiciar la única oportunidad que tenemos porque no somos gatos y no tenemos 7 vidas. La única oportunidad que tenemos de ser construidos como casa espiritual, como sacerdocio santo para Dios, la podemos perder si usted y yo no doblegamos nuestro corazón rebelde y no nos dejamos dirigir como el Señor nos quiere formar y edificar. Yo lo invito a que le preguntemos al Señor, ¿qué cosas tendré que replantear? ¿En qué cosa le estoy poniendo más énfasis? A la forma y estoy descuidando el fondo. ¿En qué cosas estaré yo enfatizando más lo que es descrestar a los hombres y que no me importe lo que Dios piensa? Que yo esté entregando las cosas para mi conveniencia y no para la gloria de Dios. Yo lo invito que en esta construcción usted comience a hacer un ejercicio muy sencillo. Y el ejercicio sencillo es usted desde ya, hoy jueves, comience a preguntarse a sí mismo cuál es su motivación del día del Señor. ¿Usted por qué se pone una ropa o la otra? ¿Usted por qué se perfuma? Usted dice, porque es que yo doy abrazos y yo quiero que digan que huelo a delicioso. ¿O por qué llega oliendo a feo? Porque usted dice, pues voy para la casa de Dios, igual no me demoro nada y es mi día de descanso, entonces no me baño. Extremos que nos llevan a no poder ser asertivos en cuanto a lo que significa, lo que es tener una verdadera relación con el Señor y que nuestra vida esté enfocada en Él. Yo lo invito a que usted se pregunte por qué ora o por qué no ora. Usted tiene respuestas y son argumentos de mentira que lo están esclavizando. ¿Por qué no me conecto a un ayuno? ¿Por qué le saco excusas al Señor cuando voy a servir? ¿Por qué no diezmo o por qué no ofrendo? ¿Por qué diezmo y por qué ofrendo? Y que empecemos a pasar por el sedazo del Señor y a responder las preguntas, no sea que seamos hallados como Salomón, haciendo cosas o no haciendo cosas por rebeldía, por rebelión, por conveniencia, por religiosidad, por tradición, y nos hemos quedado en el oro y el bronce y estamos perdiendo lo más glorioso, que es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Yo lo invito a que haga ese ejercicio. Démonos aquí unos minutitos antes de pasar a la intercesión y que usted con todo su corazón le pueda decir, Señor, ayúdame a examinarme y que si tú realmente no eres el centro de mi vida, me permitas alinearme contigo para poder ser construido como ese templo de Dios que tú quieres que yo sea. Que lo podamos El decir. centro de todo eres Jesús. Que esta canción se convierta en una realidad para Desde el todos. principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.